Mi nombre es Rosa, y tengo 69 años. He dedicado mi vida a mis hijos, Álvaro y Julián, 40 años de trabajo como limpiadora, ahorrando cada céntimo para darles lo que yo nunca tuve. Hoy, en este restaurante de lujo, La Terraza, donde me invitaron por compromiso, mis propios hijos y mi nuera Verónica me humillaron, pidiéndome que buscara un lugar más adecuado. Pero lo que no saben es que este lugar es mío. Y esta noche el menú es la verdad. Mi espalda, curvada por décadas de fregar suelos ajenos, de levantar pesos que no me correspondían, ya no es la de una joven. Mis manos nudosas y curtidas cuentan historias de madrugadas frías y de la soledad de la cera y el detergente, 69 años. Viuda, limpiadora. Esos son los títulos que me definen para el mundo, los que mis hijos conocen y al parecer desprecian. 40 años, un número que resuena en mi memoria como una condena autoimpuesta, una plegaria silenciosa, una promesa inquebrantable que me hice a mí misma el día en que mi mundo se desmoronó. 40 años, toda una vida entregada a dos seres que, supuestamente, eran mi sangre, mi propósito. Recuerdo los amaneceres, cuando las calles aún dormían y yo ya estaba de pie, con la bolsa de limpieza al hombro, y el corazón lleno de una extraña mezcla de esperanza y resignación. Cada céntimo ganado, cada billete arrugado que guardaba en una vieja caja de galletas, no era para mí, era para Álvaro y Julián, para que tuvieran los zapatos nuevos que yo nunca tuve, los libros de texto que mi familia no pudo permitirse, la educación que a mí me fue negada, el futuro brillante que yo, como una flor marchita, solo podía soñar para ellos. Mi juventud se escurrió entre mis dedos como arena, mientras ellos crecían, fuertes y sanos, sin saber el precio de cada sonrisa, de cada capricho satisfecho. Mis sueños se quedaron enterrados bajo montañas de ropa sucia y suelos resplandecientes. Mi único sueño era verlos prosperar, verlos felices. Un sueño tan simple, tan ingenuo, que hoy se me atraganta con el sabor amargo de la traición. Recuerdo a Miguel, mi esposo. Éramos tan jóvenes, tan pobres, pero tan llenos de vida, de ilusiones sencillas. Nuestro hogar era pequeño, pero rebosaba de risas y de la promesa de un futuro compartido. Miguel era mi roca, el hombre que veía más allá de mi pobreza, que me amaba por quien era. Soñábamos con una pequeña casa con jardín, con ver a nuestros hijos crecer y formar sus propias familias, un legado de amor y humildad. Pero el destino, cruel e implacable, nos arrebató ese futuro. Un accidente en la fábrica, un ruido sordo, una llamada de madrugada, y de repente me quedé sola. Sola con dos niños pequeños, un dolor que me desgarraba el alma y una deuda que parecía insuperable. Esa noche algo se rompió en mí, pero algo más fuerte se forjó. No podía derrumbarme. No podía permitir que mis hijos crecieran en la miseria que yo había conocido, ni que sufrieran la humillación de la dependencia. Fue entonces cuando nació la idea, una chispa de rebeldía en la oscuridad de mi desesperación. Empecé a trabajar más, el doble, el triple, cada hora extra, cada propina, cada céntimo era guardado. Con un préstamo diminuto y la audacia de una madre acorralada, compré un pequeño apartamento viejo y destartalado. Lo reparé yo misma, con mis propias manos, después de mis turnos de limpieza. Lo alquilé, luego otro y otro más. Era mi secreto, mi pequeña venganza contra la vida, mi escudo contra el futuro incierto. Nadie, ni siquiera mis hijos, sabía de este imperio silencioso que construía ladrillo a ladrillo, euro a euro, escondido bajo la fachada de la humilde limpiadora Rosa. La terraza es solo la cúspide de ese iceberg, la joya de la corona que forjé en el silencio y el sacrificio. Y esta noche ha llegado el momento de desvelar el tesoro que mis hijos nunca valoraron, ni siquiera cuando lo tenían al alcance de la mano. El teléfono sonó una tarde, una semana antes de que mi mundo estallara en la terraza. Era Álvaro, su voz,
generalmente resonante y llena de una autoconfianza que rozaba la arrogancia. Sonaba extrañamente forzada, como si leyera un guión que le resultaba incómodo. Mamá, Verónica y yo, y Julián, pensamos que sería bueno invitarte a cenar. A la terraza. Es nuestro restaurante favorito, dijo, con un tono que pretendía ser afectuoso, pero que vibraba con un cálculo frío. No mencionó un cumpleaños, ni un aniversario, ni ninguna ocasión especial. Era una invitación vacía, un mero formalismo. Una punzada de algo que se parecía a la esperanza, y al mismo tiempo a una amarga premonición, me atravesó. ¿Una invitación a la terraza? ¿Ellos? Mis hijos nunca me habían llevado a un lugar así. Sus cenas conmigo siempre eran en mi pequeño apartamento, o en alguna tasca barata que no comprometiera su estatus. Recordé las innumerables veces que intenté compartir con ellos mis humildes platos caseros, solo para que Verónica hiciera una mueca discreta y Álvaro hablara de su estómago delicado. Julián, el más sensible, al menos intentaba disimular, pero la mirada de desaprobación en sus ojos era inconfundible. Esa noche, la invitación no era un gesto de amor, sino una maniobra, una pieza más en su juego de apariencias. Lo sabía, lo sentía en mis huesos, pero acepté. ¿Cómo no hacerlo? Una parte de mí, la madre ingenua que siempre los perdonaba, quería creer que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. La otra parte, la astuta mujer de negocios que había florecido en secreto, se relamía pensando en lo que vendría. Los días previos a la cena fueron una extraña mezcla de anticipación y preparación metódica. No fui a comprarme un vestido nuevo. Mi armario no contenía trajes de noche ni joyas deslumbrantes. Solo mi ropa de trabajo y un par de vestidos sencillos, pulcros, pero sin ninguna pretensión. Elegí uno de esos, de un color azul marino que me sentaba bien, pero que no destacaba. Quería ir como yo era, como ellos me veían. Rosa, la limpiadora. Si mis hijos se avergonzaban de mi apariencia sencilla, esa sería su culpa, no la mía. No iba a disfrazarme para su farsa. Me peiné el pelo gris en un moño recogido y me puse mis pendientes más discretos, los únicos que tenía desde hacía años. Mis manos, esas manos que habían construido un imperio, seguían siendo las manos ásperas de una trabajadora. No intenté ocultarlo. Era mi historia, mi verdad. Llegó la noche. Tomé un taxi, algo que rara vez hacía, y me dirigí hacia el centro de la ciudad. A medida que el coche se acercaba a la terraza, mi corazón, a pesar de toda la preparación, latía con un ritmo inusual. Conocía cada rincón de ese edificio, cada viga, cada azulejo. Había supervisado cada fase de su construcción, cada detalle de su decoración opulenta. Desde el exterior, las luces cálidas se derramaban sobre la calle adoquinada, invitando a un mundo de lujo y exclusividad. La fachada de piedra tallada, las majestuosas puertas de madera oscura, las ventanas que revelaban el brillo de los candelabros de cristal. Era un espectáculo para los ojos, un templo de la alta cocina. Para muchos, era un símbolo de riqueza inalcanzable. Para mí, era la culminación silenciosa de mi venganza, el escenario perfecto para mi gran revelación. La anfitriona me recibió con una sonrisa profesional, sin reconocer a la propietaria en la humilde mujer que se presentaba en la entrada. «Buenas noches, ¿tiene reserva?», preguntó. «Sí, a nombre de mis hijos». «Álvaro Morales», respondí, con una extraña punzada de satisfacción al pronunciar su nombre en un lugar que era más mío que de ellos. Me guió a través del bullicioso comedor, donde la risa y el tintineo de las copas creaban una sinfonía de opulencia. Cada paso me acercaba más al momento que había planeado durante tanto tiempo, al menú de la verdad que estaba a punto de servir. La anfitriona, con su sonrisa inalterable, me condujo a través del laberinto de mesas elegantemente vestidas. Cada paso era una lenta procesión. Los murmullos de las conversaciones, el tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina, el aroma a trufa y vino añejo, todo creaba una atmósfera de sofisticación que, para mis hijos, yo no merecía. Mi vestido azul marino,
sencillo pero digno. Parecía un anacronismo en aquel festín de seda y oro. La gente, en su mayoría parejas y grupos de negocios, apenas me notaba. Una limpiadora entre los comensales, invisibles, como siempre. Pero yo los veía a todos, y sabía que pronto ellos también me verían a mí. Finalmente, la anfitriona se detuvo junto a una mesa redonda en un rincón privilegiado, semioculta por una celosía de madera tallada. Allí estaban Álvaro, con su traje impecable y una sonrisa petulante dibujada en el rostro, a pesar de la tensión. Verónica, mi nuera, vestida con un vestido de diseñador que dejaba al descubierto sus hombros, su expresión una mezcla de aburrimiento y superioridad. Y Julián, mi hijo menor, el más sensible, que siempre intentaba ocultar su incomodidad con una mirada furtiva y una postura encorvada. Había un asiento vacío, el mío, reservado para la oveja negra de la familia. «Mamá, llegas tarde». La voz de Álvaro fue la primera en romper el silencio, con un tono que pretendía ser juguetón, pero que no ocultaba una reprimenda velada. Verónica ni siquiera se molestó en sonreír. Me escudriñó de arriba a abajo con una mirada que perforaba, deteniéndose en mis manos curtidas y mi vestido modesto. «Rosa, qué gusto verte», dijo, y la frase se sintió como una cuchilla afilada. Julián, en cambio, se levantó con un leve rubor en las mejillas. «Hola, mamá. Te ves bien», murmuró, sus ojos el único reflejo de una pizca de afecto genuino, o quizás de vergüenza ajena. Me senté, sintiendo cómo los ojos de Verónica me desnudaban, buscando cualquier imperfección, cualquier señal de que yo no encajaba en su mundo. El camarero se acercó ofreciendo la carta de vinos. Álvaro, con un ademán grandilocuente, le hizo un gesto de desdén. «Nosotros nos encargamos, José. Mi madre prefiere algo más sencillo», dijo sin siquiera consultarme. La sangre me subió a la cara. «¿Sencillo?» Me sirvió un vaso de agua, mientras ellos pedían una botella de Burdeos de la más alta gama. El juego había comenzado. La conversación, si es que se le podía llamar así, giró en torno a sus vidas, sus logros, sus amistades influyentes. Verónica no paraba de mencionar sus recientes viajes a destinos exóticos y su nueva línea de bolsos, mientras Álvaro hablaba de sus difíciles decisiones de inversión y de cómo su buen gusto era un don. Julián, como de costumbre, se mantuvo en un segundo plano, asintiendo a todo lo que decían, sin atreverse a contradecirlos. Mis aportaciones, si las había, eran recibidas con una sonrisa condescendiente de Álvaro o un resoplido disimulado de Verónica. Intenté hablar de mi día, de la vieja señora del asilo a la que ayudo, pero la mirada de desprecio de mi nuera me hizo enmudecer. Fue entonces cuando Álvaro, después de un brindis por los negocios, soltó la bomba que había estado esperando. «Mamá, ¿sabes? Este lugar es muy exclusivo. Y no es que no te queramos aquí, claro, pero quizás te sentirías más cómoda en otro sitio. Tal vez un restaurante más de tu estilo, ¿no crees? O incluso, podríamos haber pedido una hamburguesa del McDonald's para llevar», dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Verónica asintió con fervor, sus ojos brillando con malicia. «Sí, Rosa, no queremos que te sientas fuera de lugar. La gente aquí espera cierto ambiente», añadió, su voz cargada de un veneno apenas disimulado. El golpe me atravesó, no por su novedad, sino por la bajeza de la intención. Querían humillarme, públicamente, en un lugar que yo había creado con mis propias manos y mi sudor. Sentí un rubor ardiente, no de vergüenza, sino de rabia. La mesa de al lado, una pareja mayor que cenaba en silencio, pareció advertir la tensión. La mujer me dirigió una mirada fugaz de compasión. Y José, el camarero que me conocía mejor de lo que mis hijos sospechaban, se detuvo un instante más de lo necesario junto a nuestra mesa, con una expresión de sutil desaprobación. Lo noté, lo sentí. La humillación se extendía más allá de mi pequeña mesa.
Mis ojos se posaron en la cristalería brillante, en los cubiertos de plata, en el lienzo que adornaba la pared, una réplica exacta de una pintura que yo misma había elegido. Cada detalle de aquel restaurante era mío, cada euro gastado en su decoración, cada miembro del personal que veía en mí a una figura respetada, aunque invisible para mis hijos. La vergüenza inicial se evaporó como rocío bajo el sol. En su lugar, una chispa, fría y acerada, encendió un fuego en mi interior. Se atrevían a decirme que no encajaba en mi propio hogar. ¡Qué ironía tan deliciosa! Una sonrisa lenta y enigmática comenzó a extenderse por mis labios, imperceptible al principio, pero creciendo en mi interior como una marea imparable. Álvaro y Verónica se miraron, confusos, percibiendo algo que no entendían. No era una sonrisa de aceptación, ni de derrota. Era la sonrisa de una mujer que había planeado una venganza durante años, que había construido un imperio en la sombra, y que ahora, finalmente, estaba a punto de desvelar el menú de la verdad. Había llegado el momento. Y esta noche no habría postre sin que antes probaran el plato fuerte. Mi sonrisa no era para ellos, en realidad. Era para mí, para la joven viuda que se había negado a romperse, para la limpiadora que había construido una fortaleza en secreto. Era una sonrisa que sabía a satisfacción amarga y a triunfo largamente esperado. Creían que yo era una mujer mayor, sencilla, fácil de ignorar. Qué deliciosa era su ignorancia. Cada insulto, cada mirada condescendiente, cada palabra de desprecio había sido absorbida, procesada y luego tejida en la trama de este instante. Mi plan, meticulosamente urdido durante 15 años, finalmente se desplegaba. Los aperitivos habían terminado. Ahora venía el plato principal. Habían cavado su propia tumba con cada gesto de superioridad. Y esta noche yo estaba aquí para ver cómo se derrumbaban, metafóricamente hablando, claro. Mi corazón, que durante tanto tiempo había sido un pozo de dolor y sacrificio, ahora latía con una frialdad calculada, con la precisión de un reloj suizo. Había esperado pacientemente este momento, como un depredador acecha a su presa, no por crueldad, sino por una justicia ineludible. Ellos me habían mostrado su verdadero rostro, ahora yo les mostraría el mío. Me incliné ligeramente, mi mirada recorriendo sus caras, la petulancia de Álvaro, el desdén de Verónica, el silencio incómodo de Julián. «McDonald's», decís. Comencé, mi voz tranquila, casi un susurro, pero con una resonancia que los obligó a prestar atención. José, el camarero, que había estado observándome con una mezcla de curiosidad y preocupación, detuvo su paso. La pareja de la mesa de al lado también pareció enmudecer. Y un lugar más de mi estilo. ¡Qué amables sois, hijos míos! Siempre tan preocupados por mi bienestar. Mi voz se endureció imperceptiblemente. Pero hay algo que no entendéis. No hay ningún lugar más de mi estilo que este. Porque este lugar, la terraza, es mío. Es mi restaurante. Un instante de silencio absoluto se cernió sobre la mesa. Luego, una risa débil e incrédula escapó de los labios de Verónica. «Mamá, ¿qué dices? ¿Bromeas?» El rostro de Álvaro era una máscara de confusión. «Mamá, por favor, no es momento para tus excentricidades». Julián se limitó a mirar, con los ojos muy abiertos, una mezcla de horror y fascinación. Yo no me reí, mi mirada era firme, inquebrantable. «No es ninguna broma, Álvaro. Cada cuadro en esta pared, cada cubierto de plata, cada azulejo, lo elegí yo. Cada empleado que ves trabaja para mí. La terraza es el orgullo de un pequeño imperio que he construido ladrillo a ladrillo, euro a euro, durante los últimos 15 años. Mientras vosotros disfrutabais de vuestras vidas de lujo, yo estaba invirtiendo, expandiendo, creando un futuro que no incluía ser una carga para nadie, nunca». Sus rostros palidecieron. La mandíbula de Álvaro cayó. Su compostura se hizo añicos como un cristal. La mueca de desprecio de Verónica se transformó en una mueca de horror. «¡Imposible!», exclamó,
su voz aguda y estridente. «Tú eres una limpiadora. No puedes ser la dueña de esto». «Y sin embargo, lo soy», respondí, la ironía destilando de cada palabra. «La limpiadora Rosa es también la señora Morales, propietaria de esta cadena de restaurantes, de varias propiedades inmobiliarias y de algunas otras pequeñas empresas que ni siquiera os imagináis». Vi a José, el maitre d', acercarse. Me dio un sutil asentimiento, un reconocimiento silencioso de su patrona. Yo le respondí, un destello de entendimiento pasando entre nosotros. El volumen de sus protestas aumentó. «Esto es una locura, una mentira», gritó Álvaro, golpeando la mesa con el puño, atrayendo la atención de todo el comedor. Las cabezas se giraron, los murmullos comenzaron. La elegante sinfonía de la opulencia se convirtió en una cacofonía de jadeos y cuchicheos. La incredulidad se había grabado en sus rostros. Álvaro, que siempre había sido tan seguro de sí mismo, parecía un niño pequeño al que le han quitado su juguete favorito. Verónica, tan preocupada por las apariencias, estaba pálida, sus labios temblaban, sus ojos recorrían el lujoso salón como si buscara una salida de emergencia. Julián, que siempre había sido el más callado, ahora estaba completamente petrificado, incapaz de articular palabra, sus manos agarrando el mantel con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Verónica, con los ojos desorbitados por una mezcla de terror y furia, me señaló con un dedo tembloroso. «Estás mintiendo, estás senil, quítate de encima». «No estoy senil, Verónica. Solo he sido discreta», repliqué, mi voz manteniéndose firme. Un faro en la tormenta que se desataba. Demasiado discreta, tal vez. Pero esta noche, la verdad se sirve sin aderezos. Y el menú de esta noche, queridos míos, es vuestra propia hipocresía. El escándalo estalló. Las conversaciones en las mesas cercanas cesaron por completo. Todas las miradas se centraron en nosotros. Una pareja se levantó de su mesa, la mujer con la mano en la boca, el hombre con una expresión de asombro. Otros comensales sacaron sus teléfonos, no para llamar, sino para grabar. Las noticias viajarían rápido, más rápido que cualquier plato que la terraza pudiera servir. Las miradas de los demás comensales, que al principio eran de curiosidad, se volvieron de asombro y en algunos casos de abierta condena. El murmullo creció, transformándose en un zumbido, un coro de 100 voces que ahora sabían la verdad. Los flashes de los teléfonos se encendían y apagaban, capturando para la posteridad el desmoronamiento de la familia Morales. La historia de la madre humilde y los hijos ingratos, con un giro inesperado, era demasiado jugosa para el público. Álvaro intentó recuperarse, su voz un murmullo furioso. «Mamá, piensa en el escándalo, en nuestra reputación. ¿Cómo te atreves a hacernos esto?» «¿Mi reputación?», repetí, una risa seca escapando de mis labios. «Mi reputación es la de una madre que se ha sacrificado toda su vida. ¿Vuestra reputación? Eso es algo que vosotros mismos habéis destruido, mucho antes de esta noche. Y esto», señalé con un gesto amplio hacia el bullicioso comedor, «esto es solo el principio de la digestión». Julián, el único que no había dicho una palabra desde la revelación, se encogió en su asiento, sus ojos llenos de lágrimas, no de arrepentimiento, sino de vergüenza y miedo. El miedo de un futuro incierto, el miedo a la figura de la madre que de repente se había transformado en una jueza implacable. El mundo que habían conocido, el mundo donde Rosa era simplemente la limpiadora a la que podían despreciar impunemente, se había derrumbado en un instante, bajo el peso de mi verdad. Y yo, Rosa, la mujer invisible, había finalmente decidido ser vista, y no precisamente para su comodidad. La noche en la terraza fue solo el primer plato, el aperitivo explosivo que abrió el apetito de la opinión pública. Lo que siguió fue una indigestión lenta y dolorosa para mis hijos, un banquete de consecuencias que yo, desde mi discreta atalaya, me encargué de sazonar con la más amarga de las verdades. El escándalo, como un virus virulento,
se propagó con una velocidad asombrosa, infectando cada rincón de sus vidas, destruyendo la fachada impecable que con tanto esmero habían construido. Álvaro, mi primogénito, el hombre de negocios pulcro y ambicioso, fue el primero en caer. Su puesto de director en una importante consultora financiera era su identidad, su orgullo. Creía que su reputación era inquebrantable, blindada por años de networking y transacciones exitosas. Pero la historia de la madre humillada por sus hijos, la limpiadora que resultó ser la dueña de la terraza, era demasiado sensacional para ser ignorada. Los periódicos, las cadenas de televisión, las redes sociales no hablaban de otra cosa. El nombre de Álvaro Morales se convirtió en sinónimo de ingratitud y desprecio filial. La junta directiva de su empresa, siempre tan preocupada por la imagen pública, no tardó en tomar una decisión. Una semana después de aquella cena, me enteré por los noticieros que había sido relevado de sus funciones. Eufemismos para un despido fulminante. Su intachable currículum, su fachada de hombre de éxito, se habían desmoronado. Observé su caída, no con júbilo, sino con la fría satisfacción de ver que la balanza comenzaba a equilibrarse. Él, que me había negado un lugar en su mesa, se quedaba ahora sin lugar en el suyo. Verónica, mi nuera, la arquitecta de la humillación, sufrió un golpe aún más devastador para su ego. Su mundo era su círculo social, su boutique de bolsos de diseño, su imagen impecable de mujer elegante y moderna. La suya era una vida tejida con hilos de chismes y apariencias. Pero ahora, las miradas que antes eran de envidia se habían transformado en miradas de repulsión. Sus amigas, las que la adulaban y compartían copas de champán en eventos exclusivos, ahora la evitaban como la peste. Sus llamadas no eran respondidas, sus invitaciones ignoradas. La ironía era deliciosa. La mujer que tanto se preocupaba por no sentirse fuera de lugar había sido expulsada de su propio lugar. Su negocio de bolsos, su orgullo, sufrió un golpe irreparable. Las ventas cayeron en picado. ¿Quién querría comprar un artículo de lujo a una mujer cuyo nombre estaba asociado a la crueldad y la hipocresía? Los comentarios en línea eran despiadados, pidiendo boicots y cancelaciones. Su mundo se hizo pequeño, claustrofóbico, reflejando el encogimiento de su propia alma. Julian, mi hijo menor, el más sensible, fue el que más rápido sintió el aguijón de la soledad. Él, que siempre se había escudado detrás de Álvaro y Verónica, que había evitado confrontaciones directas pero había compartido su desprecio silencioso, se encontró de repente sin nadie. Su novia, una joven de buena familia, lo dejó días después del escándalo. No quería que su nombre se asociara con esa familia. Sus amigos, que habían disfrutado de su compañía en las fiestas y los viajes financiados por sus padres, le dieron la espalda. No queremos gente así en nuestro círculo. Escuché decir a uno de ellos en un café, una conversación que llegó a mis oídos por una de mis fuentes. Su vulnerabilidad, siempre tan bien oculta, fue expuesta sin piedad. Sus ojos, que en la terraza reflejaban vergüenza y miedo, ahora solo mostraban desesperación. Su castigo, en cierto modo, era el más silencioso, pero quizás el más profundo. No contenta con la explosión inicial, me aseguré de que el fuego siguiera ardiendo. Esta no era una venganza impulsiva, era una lección meticulosamente orquestada. Mi red de contactos, forjada en la sombra durante años de inversión y discreción, se activó. Sabía dónde pulsar, qué hilos mover. Documentos, testimonios anónimos de empleados, pequeños detalles de su vida de opulencia a expensas de la limpiadora que era yo. Todo llegaba a los medios, no de forma sensacionalista, sino como un goteo constante que alimentaba la narrativa. No dejé que la historia se enfriara, quería que se cocinara a fuego lento, hasta que el sabor amargo de la verdad fuera inconfundible, y la humillación pública, insoportable. Cada día, las noticias confirmaban lo que yo ya sabía. Su mundo era una ilusión, construida sobre el desprecio,
Y esa ilusión, yo misma me encargaría de demolerla, ladrillo a ladrillo, hasta que no quedara nada más que la dura realidad. Quería que tocaran fondo, que sintieran el frío y la aspereza de la nada. Solo entonces quizás estarían listos para escuchar, listos para aprender, listos para la verdadera penitencia. La penitencia que anhelaba para mis hijos no sería completa sin antes exponer el abismo de su propia crueldad. Necesitaban escuchar, con sus propios oídos, la verdad más fea y dolorosa que habían pronunciado en las sombras. Esa verdad, cuidadosamente guardada, era ahora mi arma más certera. Había llegado el momento de desenterrarla. No fue fácil. Cada conversación grabada era una puñalada helada en mi corazón de madre. Mi intuición, esa voz silenciosa que una madre aprende a escuchar, me había alertado años atrás, cuando sus sonrisas se volvieron más forzadas y sus visitas menos frecuentes. Sabía que algo se cocinaba a mis espaldas. Tras la compra de mis primeras propiedades y mi creciente fortuna, que ellos ignoraban, empecé a notar un cambio más pronunciado. Su interés en mi bienestar se volvió superficial, teñido de una condescendencia que me helaba la sangre. Fue entonces, en mi humilde apartamento, el mismo que ellos despreciaban, donde decidí instalar discretos dispositivos de escucha. No era por paranoia, sino por la necesidad de una madre de entender qué había ido tan mal, de qué manera había fallado para que sus hijos se volvieran tan ajenos. Eran pequeños aparatos, casi invisibles, camuflados entre los objetos cotidianos que registraban las conversaciones durante sus visitas, o cuando me llamaban por teléfono creyendo que nadie escuchaba. Recuerdo la noche en que escuché las grabaciones que sellaron su destino. Y el mío. Estaba sentada en mi cocina, con una taza de manzanilla humeante, esperando escuchar alguna queja trivial sobre mi cocina o sobre mi vestido. Pero lo que escuché fue algo mucho más siniestro. La voz de Álvaro, fría y calculadora, planificando con Verónica. Está mayor, mamá. Pronto no podrá valerse por sí misma. Y sabes, su apartamento no es gran cosa, pero podríamos venderlo. Necesitamos ese capital. Y Verónica, con su risa estridente, apoyándolo. Sí, cariño. El otro día vi un anuncio de una residencia maravillosa, con todas las comodidades. Le vendría muy bien socializar. Y así nosotros tendríamos más espacio y menos preocupaciones. Mi sangre se heló. Mis manos nudosas y temblorosas casi dejaron caer la taza. ¿Una residencia? Vender mi apartamento, mi único refugio, el lugar donde guardaba cada recuerdo de Miguel y de su infancia. No era la primera vez que lo mencionaban, pero antes había sido en tonos más sutiles, como sugerencias por mi bien. Ahora era una conspiración abierta. Luego llegó la voz de Julián, vacilante al principio, pero luego cediendo a la presión. «Pero, ¿estáis seguros? Mamá siempre ha sido tan independiente». Y la respuesta de Álvaro, llena de desprecio. «No seas blando, Julián, es por su bien. Además no tiene nada de valor, solo cachivaches viejos. Y, sinceramente, la idea de que siga siendo la limpiadora cuando nosotros tenemos esta posición es incómoda». Incómoda. Esa palabra resonó en mí como un eco doloroso. No era solo su avaricia, su deseo de mis pocos bienes. Era la vergüenza que sentían por mí, por la mujer que les había dado todo. Era la burla velada hacia mi sacrificio. Habían convertido mi vida en una incomodidad, mi existencia en una mancha en su brillante fachada. Las grabaciones continuaron. Hablaban de cómo me apartarían de la toma de decisiones, de cómo gestionarían mis finanzas, de cómo se repartirían lo que quedara de mi pequeña pensión y mis modestos ahorros. Escuché su planificación macabra, sus risas vacías, sus argumentos egoístas que destilaban un veneno que solo los hijos pueden infligir a una madre. Cada palabra era un martillazo en mi corazón. El dolor era profundo, más agudo que cualquier cansancio físico, más desgarrador que la soledad de la viudez. Era el dolor de la traición, de la ingratitud más absoluta.
Pero con el dolor llegó también una claridad helada. Ya no era una madre herida, ciega por el amor. Era una mujer traicionada, una arquitecta de imperios que había sido subestimada. Las grabaciones no eran solo la evidencia de su crueldad, eran la prueba de su ceguera. Creían que yo no tenía nada, que era una anciana ingenua. Qué equivocados estaban. Estas cintas, o mejor dicho, estos archivos digitales, eran mi arma más poderosa. No podía perdonar sin antes confrontar. No podía permitirles que siguieran creyendo que podían salirse con la suya, que el amor de una madre era una debilidad explotable. Así que, después de la cena, en la terraza, después de que su mundo comenzara a desmoronarse por la revelación de mi riqueza, me encargué de que el público escuchara el resto de la historia. No se lo envié a los periódicos sensacionalistas. Utilicé mi propia red, mis contactos en medios más respetados, para que la información se filtrara de manera controlada, anónima al principio, luego confirmada por fuentes cercanas a la familia. Los archivos de audio, editados con tacto para no parecer una persecución, pero lo suficientemente contundentes para revelar la verdad, comenzaron a circular, no solo en la prensa, sino en foros de opinión, en cadenas de radio matinales, en podcasts. La gente necesitaba saber la magnitud de la hipocresía. La reacción fue explosiva. La indignación pública superó incluso la de mi revelación en el restaurante. Que unos hijos no solo humillaran a su madre, sino que planearan internarla en un asilo y despojarla de sus bienes, era una bajeza moral que la sociedad no estaba dispuesta a perdonar. Las llamadas a boicotear sus negocios, los mensajes de condena en redes sociales, los debates acalorados en programas de televisión, todo se multiplicó exponencialmente. Sus nombres, Álvaro Morales, Verónica y Julián, quedaron grabados en la memoria colectiva como los rostros de la ingratitud y la avaricia. Para mí, escuchar mis propias reflexiones grabadas, mi dolor y mi determinación, fue un proceso catártico. Era una forma de cerrar heridas, de reafirmar mi propósito. Estas grabaciones, aunque me causaron un daño profundo, también me dieron la fuerza para seguir adelante con mi plan. No era venganza ciega, era justicia. Justicia para la joven Rosa que perdió a su esposo y tuvo que luchar sola. Justicia para la limpiadora invisible que construyó un imperio en las sombras. Y, a su manera retorcida, justicia para mis hijos. Porque solo cuando el fango de su propia crueldad quedara expuesto a la luz, tendrían la oportunidad de limpiar sus almas. Solo entonces, quizás, estarían listos para una penitencia que les enseñaría el verdadero significado de la dignidad, el trabajo y el amor. El fango de su propia crueldad había quedado expuesto a la luz. Después de que las grabaciones se filtraron, después de que la opinión pública se volcó con una indignación que superó todas mis expectativas, el silencio que siguió fue casi ensordecedor. Ya no había llamadas de mis hijos, ni siquiera de reproche. Solo el eco de sus vidas desmoronándose en el vacío que ellos mismos habían creado. Habían tocado fondo, sintiendo el frío y la aspereza de la nada, y ahora quizás estarían listos para escuchar, listos para aprender, listos para la verdadera penitencia. Era el momento. No de venganza, no ya. Era el momento de trazar el camino hacia lo que esperaba fuera su redención. Y la mía. Una semana después del último reportaje sobre sus conspiraciones, les envié una convocatoria formal, no desde mi abogado, sino directamente desde una de mis empresas, un hotel boutique en el centro que ellos ni siquiera sabían que poseía. La reunión sería en una de las salas de conferencias más sobrias, desprovista de lujos ostentosos, pero con una mesa de caoba maciza que parecía absorber cualquier frivolidad. La hora era precisa, las 10 de la mañana de un martes. No les di opción. La nota era concisa, presentarse sin falta para discutir su futuro. Llegaron a la hora exacta, un reflejo de su antigua puntualidad en los negocios, pero esta vez teñida de una ansiedad palpable. Álvaro, con un traje que le quedaba holgado, el rostro demacrado y los ojos hundidos. Verónica, sin el maquillaje impecable ni la ropa de diseñador, vestida con un conjunto más discreto,
pero su expresión era de una furia contenida y un miedo apenas disimulado. Julián, el más visiblemente afectado, parecía encogerse sobre sí mismo, sus hombros caídos y la mirada fija en el suelo. Entraron en la sala, y allí los esperaba yo, sentada sola al frente de la gran mesa, con una pila de documentos cuidadosamente ordenada frente a mí. Mi mirada era serena, mis manos, cruzadas sobre la mesa, firmes. «Buenos días», dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes les había mostrado. No era la voz de la madre herida, sino la de la jueza implacable. «Gracias por venir. Imagino que os preguntáis por qué estamos aquí». Álvaro fue el primero en romper el silencio, con un tono que intentaba ser desafiante pero que se ahogaba en su garganta. «Mamá, ¿qué es todo esto? ¿No crees que ya hemos tenido suficiente? Estamos arruinados, mamá. Lo hemos perdido todo». «Lo habéis perdido todo porque vuestras acciones tuvieron consecuencias, Álvaro», repliqué, sin alterar mi tono. «Pero sí, entiendo que estáis en una situación precaria. Y precisamente por eso estamos aquí. Para ofreceros una oportunidad. No de volver a lo que erais, porque eso ya no existe, sino de construir algo nuevo, algo digno». Verónica resopló. «Una oportunidad, Rosa. Después de todo lo que has hecho, ¿vienes con oportunidades? Esto es una venganza». Mis ojos se posaron en ella, y por un instante vi una chispa de mi antigua cólera. «Verónica, la venganza sería dejarlos pudriros en la miseria que vosotros mismos habéis sembrado. Lo que os ofrezco es un camino. Duro, sí, pero un camino». Respiré hondo, preparándome para desvelar cada una de las condiciones que había meditado noche tras noche. No hay marcha atrás, eso quiero que lo entendáis. No hay negociación posible. Este es mi ultimátum. Si lo aceptáis, tendréis una posibilidad. Si no, estaréis solos frente a las consecuencias de vuestros actos. Deslicé la pila de documentos hacia el centro de la mesa. Primero, una disculpa pública. Una disculpa sincera y detallada ante los medios, reconociendo vuestros errores, vuestra ingratitud y la bajeza de vuestras intenciones. No un comunicado de prensa vacío, sino una confesión con el corazón. Verónica abrió la boca para protestar, pero la detuve con un gesto. Segundo, la devolución de 800.000 euros. Los ojos de Álvaro se abrieron de par en par. «Mamá, ¿de dónde?» «Es la cifra que he calculado, Álvaro». Lo interrumpí, mi voz fría como el acero. «La suma simbólica del valor de mi vida, sacrificada por vosotros, de cada céntimo que ahorré para vuestra educación y bienestar, de cada oportunidad que dejé pasar por daros lo que creía que merecíais. También incluye el valor de mi apartamento y de mis modestos ahorros que pretendíais despojarme. Es el coste material y emocional de vuestra traición. No lo tomaré para mí. Este dinero se destinará a un fondo benéfico para madres trabajadoras, para asegurar que ninguna otra madre tenga que pasar por lo que yo he pasado». Vi cómo la incredulidad y la ira se mezclaban en sus rostros. 800.000 euros. Era una fortuna, una suma impagable para ellos en su situación actual, pero yo ya había previsto eso. Tercero, y esto es fundamental, continué, tendréis que trabajar con vuestras propias manos en mis negocios. Álvaro, serás personal de limpieza en mis hoteles. Limpiarás baños, barrerás pasillos, fregarás suelos. Verónica, lavarás platos en las cocinas de mis restaurantes. Y Julián, te encargarás del mantenimiento básico, reparaciones menores, trabajos físicos. Supe que esto les dolería más que el dinero. La humillación del trabajo manual, el contraste con sus antiguas vidas. Cuarto, la forma en que viviréis. Los miré a los ojos. Venderéis vuestras propiedades de lujo, vuestros coches, vuestras joyas. Viviréis en apartamentos modestos, funcionales, en barrios obreros. Experimentaréis la vida sin los lujos que tanto disteis por sentados. Quiero que entendáis lo que es la vida de la mayoría de la gente.
de la gente a la que siempre despreciasteis. Julián finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de desesperación. ¿Y cuánto tiempo, mamá? El tiempo que sea necesario para que aprendáis, respondí. 5. Terapia familiar obligatoria. Con un profesional que yo elija. Tendréis que confrontar vuestras verdades, vuestras heridas, vuestro egoísmo. Y yo también estaré allí, para asegurarme de que el proceso sea genuino. 6. Y esto os dolerá, dije, mi voz bajando un poco cargada de una amarga ironía. Servicio comunitario en un asilo de ancianos. El mismo tipo de lugar al que pensabais enviarme. Tendréis que cuidar a personas mayores, limpiarles, alimentarlas, escuchar sus historias. Veréis la fragilidad de la vejez, la soledad, la dignidad que merecen. Espero que eso os enseñe algo sobre la compasión y el respeto hacia los mayores. Finalmente, llegué al último punto, el más doloroso para su codicia. Y 7. Renunciaréis a toda herencia, formalmente, legalmente. De mis bienes, de mis empresas, de todo. Todo lo que he construido irá a la fundación que crearé para las madres invisibles, aquellas que, como yo, han sacrificado sus vidas sin reconocimiento. Un silencio sepulcral llenó la sala. Los rostros de mis hijos eran un estudio del shock, la incredulidad y la furia contenida. Álvaro, que había mantenido cierta fachada, se levantó de golpe. «Mamá, esto es un disparate. Es una locura. No puedes pedirnos esto. Somos tus hijos». «Sí, sois mis hijos», confirmé, mi voz sin una pizca de emoción. «Y precisamente porque sois mis hijos, os ofrezco esta oportunidad, una oportunidad de redención, de volveros seres humanos decentes. Lo que habéis hecho, lo que habéis planeado, es imperdonable sin una penitencia. Y esta es la penitencia». Verónica, pálida y temblorosa, intentó una última jugada. «No podemos pagar 800,000 euros, Rosa. No tenemos nada». «Lo sé», respondí con calma, «pero mis empresas necesitan empleados. Vuestros salarios, el dinero que ganéis con vuestro sudor, será destinado a esa deuda. Tardaréis años, quizá décadas, pero cada día, cada hora será una lección». Álvaro golpeó la mesa con los puños, pero el sonido fue amortiguado por la gruesa madera. Su arrogancia se desvanecía, reemplazada por una desesperación cruda. «¿Y si nos negamos?» «Si os negáis», dije, levantándome de mi asiento y acercándome al ventanal para mirar la ciudad bulliciosa bajo nosotros, entonces la justicia legal y la opinión pública se encargarán del resto. Vuestra reputación está destrozada, vuestros contactos desaparecidos. No tenéis trabajo, ni amigos, ni el respeto de nadie. Si os negáis, estaréis condenados a la nada, a la soledad que vosotros mismos habéis cultivado. No tendréis un céntimo, ni un techo, ni una pizca de dignidad. Me volví para mirarlos de nuevo, sus ojos fijos en mí. «Esta es la única mano que os ofrezco, la única oportunidad de reconstruir algo, de quizá algún día mirar a alguien a los ojos sin vergüenza, de quizá algún día volver a ser dignos de llamarme madre». La lucha interna era visible en cada uno de ellos. La furia y el orgullo se enfrentaban al miedo paralizante de la aniquilación social y financiera. Álvaro cerró los ojos, su cabeza girando de un lado a otro. Verónica se desplomó en su silla. Sus hombros temblaban, pequeñas lágrimas comenzando a caer. Julián, que había estado tan callado, levantó su rostro bañado en lágrimas. Una aceptación tácita grabada en sus ojos. Habían tocado fondo. Ya no les quedaba nada que perder, excepto la oportunidad, por remota que pareciera, de volver a empezar, de dejar de ser los monstruos que la sociedad había desenmascarado. Finalmente, Álvaro exhaló un suspiro largo y tembloroso, la derrota resonando en el sonido. Su voz era apenas un susurro. «Aceptamos, mamá». Verónica asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas, no de arrepentimiento,
sino de pura desesperación. Julián, simplemente, bajó la cabeza en señal de sumisión. La penitencia había comenzado. Y yo, Rosa, la madre que había sacrificado todo, sabía que el camino por delante sería largo y arduo, no solo para ellos, sino también para mi propio corazón. La penitencia había comenzado, y yo, Rosa, la madre que había sacrificado todo, sabía que el camino por delante sería largo y arduo, no solo para ellos, sino también para mi propio corazón. No pasaron ni 24 horas desde aquel ultimátum en la sala de conferencias para que la nueva realidad los engullera por completo. Yo, desde la distancia, observaba el inicio de su calvario, no con placer sádico, sino con la fría determinación de un cirujano que realiza una operación dolorosa, pero necesaria. Álvaro, el director financiero de traje impecable, aquel que hablaba de inversiones millonarias y manejaba equipos, se encontró con un uniforme de limpieza grisáceo y un carrito cargado de cubos, fregonas y desinfectantes. Su nuevo puesto: personal de limpieza en uno de mis hoteles boutique, el mismo hotel que ellos no sabían que yo poseía. Lo asignaron al turno de noche, cuando las luces de la ciudad se difuminaban y solo quedaban los fantasmas del día. Recibí informes detallados de sus supervisores, personas leales a mí desde hace años, que sabían exactamente quién era el nuevo empleado. Sus primeras horas fueron un desastre de proporciones épicas. Sus manos, acostumbradas a firmar documentos y teclear en ordenadores, eran torpes con la fregona. El olor a lejía y ambientador barato le provocaban náuseas. Limpiar los baños de los huéspedes, algunos de los cuales habían sido sus antiguos socios o conocidos, era una tortura para su orgullo. No es lo mismo mover papeles que quitar la suciedad ajena, ¿verdad, Álvaro?, pensé, mientras leía el informe que describía cómo un huésped lo había regañado por una mancha en el espejo. Su reacción inicial fue de rabia contenida, de una negación furiosa. Intentó discutir con su supervisor, un hombre que antes le habría estrechado la mano con deferencia, pero ahora simplemente le recordó las normas del hotel. La humillación era constante. Cada brillo de los suelos recién fregados, cada papelera vacía, cada inodoro desinfectado, era un recordatorio de su caída. Su cuerpo, que solo conocía el gimnasio y el campo de golf, se quejaba con cada flexión, cada estiramiento. Las agujetas, la espalda dolorida, las ampollas en las manos, todo era nuevo para él. Y en cada reflejo borroso de los espejos que limpiaba, veía no al hombre exitoso que creyó ser, sino a un fantasma cansado y resentido. Verónica, la reina de las apariencias, la que vivía para el diseño y la alta costura, fue enviada a la cocina de la terraza, el lugar donde su desprecio había estallado. Su tarea, lavar platos. No los de casa, no los de una cena íntima, sino los platos grasientos, los cubiertos con restos de comida, las ollas y sartenes sucias de un restaurante de lujo que atendía a cientos de comensales. Sus delicadas manos, que exhibían anillos de diamantes y manicuras perfectas, ahora estaban sumergidas en agua hirviendo y jabón corrosivo, en medio del estruendo de la cocina y el bullicio de los cocineros. Los informes de la jefa de cocina, una mujer fuerte y curtida que no toleraba tonterías, describían su disgusto inicial. Verónica se quejaba del calor, del olor a comida quemada, de la grasa que se adhería a su piel. Sus uñas se rompían, su cabello, antes impecable, se pegaba a su frente sudorosa. Una vez, por accidente, dejó caer una pila de platos, y el estruendo fue tan grande como el escándalo que había provocado. Las burlas disimuladas de sus compañeros, las miradas de los camareros que la reconocían y no podían evitar la sonrisa de desprecio, eran su martirio diario. Su rostro, antes tan orgulloso, se contorsionaba de asco y frustración. La máscara de la elegancia se había desvanecido, revelando a una mujer agotada, sucia y profundamente avergonzada. Era la antítesis de todo lo que había sido, de todo lo que valoraba. Julián, el más silencioso de los tres,
el que siempre se escondía detrás de las sombras de sus hermanos. Fue asignado al equipo de mantenimiento de mis propiedades de alquiler. Su trabajo: reparaciones menores, pintar paredes, desatascar tuberías, mover muebles pesados. Con un martillo y una caja de herramientas que apenas sabía usar, se enfrentó a la cruda realidad de un trabajo que requería fuerza, paciencia y una habilidad que él nunca había desarrollado. Sus primeras semanas fueron un torbellino de frustración. Intentó arreglar una tubería y la dejó peor. Intentó colgar un cuadro y lo dejó torcido. Sus compañeros, hombres de manos curtidas y bromas sencillas, lo miraban con una mezcla de lástima y exasperación. Julián, que había pasado su vida evitando el esfuerzo físico, se encontraba ahora sudando bajo el sol, con las manos llenas de callos y la ropa manchada de pintura. No había glamour en su trabajo, solo la cruda honestidad de la labor manual. La vergüenza era un velo constante sobre su rostro. No se atrevía a quejarse, pero sus ojos, más que nunca, reflejaban una profunda tristeza y la amargura de una vida que se había puesto patas arriba. Los tres, cada uno a su manera, vivían en un infierno personal. Sus lujosos apartamentos, ya vacíos y en proceso de venta, habían sido reemplazados por pequeñas viviendas en barrios modestos, donde las paredes eran delgadas y los vecinos ruidosos. Los coches deportivos habían sido cambiados por bicicletas o por el transporte público. Las cenas elegantes y los viajes exóticos se habían transformado en comidas frugales y agotadores viajes de ida y vuelta al trabajo. Se bañaban con jabones baratos, usaban ropa de trabajo que olía a sudor y detergente, y se acostaban con los músculos doloridos y el alma magullada. Escuchaba los informes, los leía, y en mi interior, una parte de mí sentía el punzada de la vieja herida de madre, la que deseaba su comodidad. Pero la otra parte, la que había sido traicionada y despreciada, sabía que este era el único camino. Quería que tocaran el frío hormigón de la realidad, que sus manos sintieran la aspereza del trabajo, que sus cuerpos supieran el agotamiento. Quería que la humillación constante los despojara de su arrogancia y su autoengaño. No para destruirlos, sino para que, quizás, en las profundidades de esa desesperación, pudieran encontrar una semilla de algo nuevo, de algo más humano. La penitencia había comenzado, y la primera lección, la más básica, era la del valor del sudor y la dignidad del trabajo que ellos siempre habían pisoteado. Era solo el principio de la lección, y yo estaba preparada para verla hasta el final. Meses se arrastraron, lentos y pesados como los carros de limpieza y los cestos de platos sucios. Las ampollas se convirtieron en callos, los músculos adoloridos encontraron una nueva resistencia, y el cansancio, aunque omnipresente, empezó a transformarse en una extraña forma de familiaridad. Mis hijos, los tres, comenzaron a transitar ese árido desierto de la rutina, donde la humillación diaria se volvía monótona, y en esa monotonía, paradójicamente, las primeras semillas del cambio empezaron a germinar. No fue una metamorfosis súbita, ni un despertar dramático, sino un lento y sutil desplazamiento de la perspectiva, como el cambio gradual de la luz al amanecer. Álvaro, mi primogénito, aquel que antes despreciaba cualquier forma de suciedad o desorden que no fuera controlado por él, empezó a encontrar una extraña satisfacción en la impecabilidad. Al principio, su trabajo como personal de limpieza en el hotel era una tortura. Cada mancha, cada rastro de polvo, era un recordatorio de su caída, pero con el tiempo, la obligación de limpiar se convirtió en una especie de ritual. Comenzó a darse cuenta de que no era solo quitar la suciedad, sino restaurar el orden, la belleza, la sensación de bienestar. Un día recibí un informe donde se mencionaba cómo Álvaro había pasado una hora puliendo un espejo de un pasillo que ya consideraba limpio hasta que brilló con una intensidad que nadie había notado antes. No era el miedo a mi castigo lo que lo impulsaba, sino una incipiente apreciación por el resultado final. Empezó a observar cómo los huéspedes reaccionaban a los espacios inmaculados, la quietud que una habitación recién arreglada ofrecía, el respeto que su labor, invisible pero esencial, inspiraba.
Sus manos, aunque ásperas, comenzaron a moverse con una precisión que rayaba en el arte. Álvaro ya no solo limpiaba, ahora creaba por limpieza y orden, y en esa creación encontraba una pizca de dignidad. Verónica, que había llegado a la cocina de la terraza con el alma encogida de asco y frustración, experimentó una transformación aún más sorprendente. Los primeros días fueron una batalla constante contra la grasa, el calor y el estruendo. Sus delicadas manos sangraban. Su vanidad se desmoronaba con cada plato que lavaba. Pero la incesante marea de platos sucios que llegaban a su estación la obligó a mirar más allá de la suciedad. Empezó a observar los restos de comida, no como desechos, sino como vestigios de una experiencia culinaria. Escuchaba las risas de los comensales, el tintineo de las copas y el incesante ajetreo de los chefs preparando los platos que ella una vez había despreciado. Un día la jefa de cocina, la mujer ruda que la había tratado sin contemplaciones, le explicó el proceso de elaboración de una salsa compleja, el tiempo y la dedicación que se invertían en cada ingrediente. Verónica, que antes solo veía el plato final y lo juzgaba por su presentación o su precio, empezó a comprender el esfuerzo por detrás de cada bocado. Notó cómo un chef elogiaba un plato excepcionalmente limpio, no solo por higiene, sino porque mostraba respeto por el trabajo del cocinero. La comida ya no era solo un lujo para ella. Era el resultado de una cadena de esfuerzo, desde el huerto hasta el plato. Y ella, la lavaplatos, era una parte esencial de esa cadena. Había un pequeño detalle en los informes. Verónica había empezado a probar los desperdicios de algunos platos, no por hambre, sino por curiosidad, intentando entender los sabores, los matices. Era un gesto minúsculo, pero para mí era una señal de que su paladar, antes tan elitista, empezaba a saborear la autenticidad. Julián, el más introvertido, el que siempre había buscado la aprobación y evitado cualquier forma de esfuerzo físico, encontró su propia redención en el mantenimiento de mis propiedades. Sus inicios fueron un caos de errores y torpezas, pero los hombres de mi equipo de mantenimiento, pacientes y pragmáticos, le enseñaron poco a poco. Le mostraron cómo sostener un martillo, cómo apretar una tuerca, cómo mezclar pintura. La frustración inicial dio paso a una perseverancia obstinada. Julián empezó a ver el valor de arreglar algo roto, de restaurar lo que estaba dañado. Recuerdo un informe que hablaba de un viejo calentador de agua en un apartamento de alquiler. Julián pasó días intentando repararlo, consultando manuales, preguntando a sus compañeros. Cuando finalmente logró que funcionara, la alegría de la inquilina, una mujer mayor que dependía de ese calentador, fue tan genuina que lo conmovió. Por primera vez, el resultado de su trabajo no era un cheque o un ascenso, sino una sonrisa sincera y un muchas gracias. Comprendió que su labor no era solo una tarea, era una forma de proveer confort, seguridad y dignidad a otros. Sus manos, que antes temblaban al levantar una herramienta, ahora lo hacían con confianza, dejando una estela de pequeñas mejoras y soluciones duraderas. El valor de por mantener y por reparar por el mundo, en lugar de simplemente consumir y reemplazar, se estaba arraigando en su espíritu. Desde mi nueva posición, desde mi discreta villa en las afueras, leía cada informe con una mezcla de satisfacción y cautela. No era una madre que esperaba un milagro, sino una arquitecta que observaba los cimientos de una nueva construcción. Los cambios eran lentos, casi imperceptibles al principio, pero innegables. Habían empezado a mirar más allá de sí mismos, más allá de su orgullo herido y su comodidad perdida. El sudor en sus frentes y los callos en sus manos no eran solo signos de penitencia, eran las marcas de un despertar. Estaban tocando la vida real, la vida de la gente común, y en ese contacto, el frío metal de su egoísmo comenzaba a ablandarse. Aún había mucho camino por recorrer, muchas heridas que sanar, muchas capas de arrogancia que desprender, pero las semillas estaban plantadas, y yo, Rosa, la madre que había arriesgado todo para que sus hijos volvieran a encontrar el camino, sentía una pequeña, muy pequeña,
pero firme esperanza de que, tal vez, algún día, de esas semillas brotaría algo genuino, algo que valiera la pena. El tiempo se escurría, no como antes, en un torbellino de lujo y frivolidad, sino gota a gota, marcado por las sesiones de terapia familiar y los turnos en el asilo. Cada semana nos reuníamos en una sala neutra, con un terapeuta de voz calma y ojos inquisitivos. Era un espacio desprovisto de juicios evidentes, pero cargado con el peso de nuestra historia. Mis hijos llegaban con la misma mezcla de desgana y resignación que los acompañaba al trabajo. Álvaro, rígido y defensivo. Verónica, con el rostro endurecido como si se preparara para un ataque. Julián, encorvado, intentando pasar desapercibido. Y yo, Rosa, sentada allí, no como víctima ni como verduga, sino como la piedra angular de un edificio que intentábamos reconstruir. Las primeras sesiones fueron un campo de batalla de reproches velados y silencios incómodos. El terapeuta, con una paciencia inquebrantable, les invitaba a hablar. Les pedía que expresaran sus sentimientos, algo que siempre habían evitado con maestría. Recuerdo a Álvaro exasperado, diciendo, «No sé qué quieren que diga». «Lo siento, mamá, si te ofendí, pero estábamos preocupados por tu futuro». Su «lo siento» sonaba vacío, como una formalidad sin alma. Verónica, por su parte, se defendía con vehemencia. Nosotras solo queríamos lo mejor para ella, no queríamos que se sintiera una carga. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. Julián, como siempre, balbuceaba excusas vagas, incapaz de mirarme a los ojos. Pero el terapeuta insistía, rasgando capa tras capa de sus defensas. Empezó a desenterrar las grabaciones, no como una acusación, sino como un punto de partida para la reflexión. Escucharlos a ellos mismos, sus propias voces conspirando, fue un golpe más demoledor que cualquier palabra mía. Vi el shock en sus rostros, la negación que se transformaba lentamente en vergüenza. Las lágrimas de Verónica, que al principio eran de rabia, empezaron a ser de una punzada de arrepentimiento. Álvaro, en un momento de quiebre, admitió con voz temblorosa que siempre había querido ser digno de la admiración de su padre y que la figura de su madre limpiadora era una mancha en su imagen de éxito. Fue una confesión dolorosa, un reflejo de su propia inseguridad y de los valores superficiales que habían abrazado. Julián, al fin, rompió su silencio y sollozó, confesando que se sentía un cobarde por no haberme defendido, por haber permitido que la corriente del desprecio de sus hermanos lo arrastrara. Esos fueron los primeros signos de una confrontación honesta, las primeras heridas que se abrían para empezar a sanar. Mis propias emociones eran un torbellino, dolor por las verdades, pero también una pequeña chispa de esperanza al verlos, por primera vez, enfrentarse a su propia oscuridad. Paralelamente a la terapia, su trabajo en el asilo de ancianos se convirtió en una experiencia transformadora. Cada uno tenía un rol distinto, pero la esencia era la misma: cuidar, escuchar, estar presente. Álvaro, el hombre de las finanzas, se encargaba de asistir a los residentes en sus comidas, a veces teniendo que alimentar a los más frágiles. Al principio era una tarea que lo aborrecía. La torpeza de las manos temblorosas, la lentitud de los movimientos, el olor a medicamentos. Pero allí, en la mesa del comedor, con la señora Isabel, una anciana con la mirada perdida y una memoria fragmentada, algo empezó a cambiar. Isabel solía hablar de su hijo, un hombre que siempre estaba ocupado y nunca tenía tiempo para ella. Álvaro, escuchando esas palabras, debió de ver su propio reflejo, su propia negligencia. Empezó a pasar más tiempo con ella, a leerle el periódico, a escuchar sus historias repetidas, encontrando en la paciencia una virtud que nunca había poseído. La fragilidad de Isabel, su dependencia, lo confrontaban con la realidad de la vejez, la misma realidad que él había querido ignorar en mí. Verónica, que detestaba la suciedad y la decrepitud, fue asignada a ayudar en la higiene personal de las residentes.
La primera vez que tuvo que bañar a una anciana, su repugnancia fue palpable, pero la dignidad silenciosa de esas mujeres, la forma en que aceptaban su destino con una mezcla de resignación y gratitud, empezó a ablandar su corazón. Había una residente, doña Carmen, que solía ser modista y a pesar de su Alzheimer, recordaba patrones y telas. Verónica, la diseñadora de bolsos, se encontró un día, para mi asombro, escuchando atentamente a doña Carmen hablar de la textura de la seda, de los bordados. En ese momento, la belleza para Verónica dejó de ser solo superficial. Empezó a verla en la resiliencia, en la historia no contada en cada arruga. Aprendió a tocar con suavidad, a hablar con dulzura, a ver a cada anciana como una vida, no como un cuerpo en decadencia. Julián, el sensible, se dedicaba a acompañar a los residentes en sus paseos por el jardín y a organizar pequeños juegos de mesa. Su timidez se fue disipando con la necesidad de conectar, de ofrecer consuelo. Un residente, un antiguo profesor de literatura, le enseñó a Julián a jugar al ajedrez y a cambio, Julián le leía fragmentos de poesía. La soledad de esos ancianos, el anhelo de compañía, de una conversación sincera, lo conmovía profundamente. Empezó a ver la vida desde otra perspectiva, a valorar la simple conexión humana por encima de las apariencias o el estatus. Un día, durante una de mis visitas discretas al asilo, donde me presentaba como una benefactora anónima para observar a mis hijos, vi a Julián riendo de verdad con un grupo de residentes, su rostro iluminado con una calidez que nunca antes le había visto. Fue un momento que me llenó de una emoción inesperada. En las sesiones de terapia posteriores, la conexión entre las discusiones y sus experiencias en el asilo era innegable. Hablaban de Isabel, de Carmen, del profesor, con una nueva empatía. Reconocían que, al planear internarme, habían ignorado no solo mi dignidad, sino la dignidad universal de los mayores. Álvaro confesó que la idea de que su propio hijo lo tratara como él había planeado tratarme, lo aterrorizaba. Verónica admitió que sus prejuicios sobre la vejez eran un reflejo de su propia vanidad y miedo. Julián, con una voz más firme, dijo que había aprendido que el verdadero valor de una persona no reside en lo que tiene o lo que aparenta, sino en la capacidad de amar y cuidar. El proceso no fue fácil. Hubo recaídas, momentos de frustración y la tentación de volver a sus viejos patrones. Pero la disciplina del trabajo manual y la humanidad cruda que encontraron en el asilo y en la sala de terapia empezaron a sembrar una profunda comprensión de la vida de los demás. La empatía, esa cualidad que les había sido tan ajena, empezaba a florecer en sus corazones como una flor obstinada en un suelo árido. Ya no me veían solo como la limpiadora o la madre rica y vengativa. Empezaban a verme y a todas las madres como seres humanos complejos, llenos de sacrificios y dignos de respeto. El camino aún era largo, pero habían dado los primeros pasos cruciales hacia un despertar genuino, hacia la posibilidad de redención que yo, en mi corazón, siempre había anhelado. Y ese camino tan largo y arduo finalmente llegó a su fin. Los meses se convirtieron en años, y con cada amanecer, con cada jornada de sudor y esfuerzo, vi cómo mis hijos, aquellos seres altivos y despectivos que había conocido, se transformaban. Ya no eran las caricaturas de la avaricia y el egoísmo. Ahora, ante mis ojos, se alzaban como individuos forjados en la fragua de la humildad, con las manos curtidas por el trabajo, pero con los corazones, tan suaves y compasivos. Habían cumplido, con creces, sus deudas, tanto las económicas como las emocionales. Los 800,000 euros, pagados con la constancia de sus salarios y la venta de sus últimos lujos superfluos, ahora nutrían el fondo de madres invisibles, la semilla de mi propio legado. Pero más importante aún, habían saldado la deuda con sus almas. Álvaro, el financiero de traje y corbata, que tan solo limpiaba por castigo, había descubierto una pasión inesperada por la restauración y la gestión de la limpieza. Sus movimientos, que al principio eran torpes y llenos de resentimiento,
se volvieron metódicos, casi reverentes. Ya no veía la suciedad como un enemigo, sino como un desafío a la perfección. En los informes que me llegaban de mis hoteles, se hablaba de cómo Álvaro había implementado sistemas de eficiencia que no solo ahorraban costes, sino que también elevaban los estándares de higiene a niveles excepcionales. Solía pasar horas investigando nuevos productos, nuevas técnicas. Había encontrado en el orden y la pulcritud una forma de expresión, un arte silencioso. Incluso comenzó a dirigir pequeños equipos de limpieza, no con la arrogancia de un antiguo jefe, sino con la paciencia y el respeto de quien entiende el valor de cada tarea manual. Su mente analítica, que antes solo servía para las finanzas, ahora se aplicaba a la optimización de escobas y detergentes, encontrando dignidad en cada rincón reluciente. Verónica, la diseñadora de bolsos de lujo y la reina de las apariencias, sorprendió aún más. Después de incontables horas con las manos sumergidas en el estruendo de los lavavajillas de la terraza, su perspectiva sobre la comida y el servicio había dado un giro de 180 grados. No solo había aprendido a valorar el esfuerzo detrás de cada plato, sino que había desarrollado una fascinación por la logística y la higiene en la cocina profesional. Empezó a estudiar gastronomía, no para cocinar, sino para comprender mejor el proceso, la cadena de valor que iba desde el productor hasta el comensal. Su ojo para el diseño, que antes solo apreciaba lo caro, ahora se fijaba en la funcionalidad, en la practicidad de los utensilios, en la ergonomía de una cocina bien organizada. Incluso diseñó una línea de uniformes de trabajo para el personal de mis restaurantes y hoteles, cómodos, duraderos y estéticamente agradables, que realzaban la dignidad del trabajador. La superficialidad había sido reemplazada por una apreciación genuina de la sustancia. Julián, el más sensible y callado, encontró su voz y su propósito en el trabajo de mantenimiento. Sus manos, antes inútiles, se habían vuelto expertas. Había aprendido fontanería, electricidad, carpintería. Más que arreglar cosas, Julián se había convertido en un constructor de soluciones. No solo reparaba un grifo que goteaba, sino que interactuaba con los inquilinos de mis propiedades, escuchando sus necesidades, ofreciendo ayuda más allá de lo estipulado en su contrato. Su timidez se desvaneció al darse cuenta de que su trabajo era una forma directa de mejorar la vida de los demás. Incluso se involucró en proyectos de rehabilitación de viviendas sociales, utilizando sus nuevas habilidades para crear hogares dignos para familias desfavorecidas. Encontró una inmensa satisfacción en la materialización de su esfuerzo, en ver cómo un espacio abandonado se transformaba en un lugar habitable y lleno de esperanza. Sus vidas, antaño envueltas en la ilusión de la riqueza sin esfuerzo, ahora estaban ancladas en la realidad de la autenticidad y el trabajo honesto. Sus prioridades habían cambiado radicalmente. Ya no hablaban de marcas o viajes exóticos, sino de la satisfacción de un trabajo bien hecho, de la importancia de la comunidad, de la alegría de ayudar. Las amistades que forjaron eran genuinas, con personas que los valoraban por quienes eran, no por lo que tenían. Ya no vivían en la burbuja de la elitista indiferencia, sino que se mezclaban con el pulso de la ciudad, con la gente real, con la vida misma. Mis manos, las mías, todavía nudosas y curtidas por una vida de sacrificio, ahora acariciaban las fotos de mis hijos en la discreción de mi villa. Sus rostros, aunque marcados por los años de esfuerzo, ya no reflejaban la amargura o el desdén, sino una serenidad, una profundidad, una humanidad que me conmovía hasta lo más hondo. Mi método, mi plan doloroso y despiadado había funcionado. No había sido una venganza ciega, sino una cirugía del alma. Una reeducación forzada que, contra todo pronóstico, había logrado arrancarlos del abismo de su propia ceguera. El camino había sido largo, sembrado de lágrimas y rencor, pero al final de esas cenizas había brotado algo inesperado. No solo hijos redimidos, sino seres humanos completos, conscientes de su valor y del valor de los demás. Y yo, Rosa,
La madre que había sacrificado todo, no solo me sentía liberada del peso de su ingratitud, sino que, por primera vez en muchos años, experimentaba una profunda paz. La limpiadora invisible había criado a sus hijos 2 veces, una en la carne, otra en el espíritu. Y esta segunda crianza, esta transformación, era el legado más valioso que les podía dejar. Finalmente, con el lento despertar de mis hijos a la humanidad, una profunda paz, desconocida hasta entonces, se asentó en mi alma. Había cumplido mi promesa. Los había criado 2 veces, una en la carne y otra en el espíritu. Y esta última transformación era mi legado más preciado. El amargo peso de la ingratitud y la soledad impuesta por su codicia se disolvió como la niebla bajo el sol. Ahora, por fin, era libre. Libre para abrazar la vida que mi incansable sacrificio había forjado, no desde las sombras del anonimato, sino bajo la plenitud de la luz. Mi villa, el pináculo de mi discreto imperio, dejó de ser solo un concepto en planos y registros. Durante años fue una promesa silenciosa, una meta, un testimonio de mi labor oculta. La había supervisado, invertido cada céntimo, pero nunca la había habitado, manteniendo el modesto apartamento de mi pasado como mi verdadero refugio, el epicentro de mi lucha y mi plan. Pero con el ciclo de su penitencia y mi propia liberación cerrado, con mis hijos ahora en el sendero de la verdadera humanidad, era el momento indiscutible de que yo, Rosa, reclamara este trono construido con mis propias manos. El día que me mudé no hubo pompa ni celebración. Solo yo, mis maletas muy pocas, la verdad, comparadas con el vasto espacio, y la sensación extraña de pisar por primera vez el mármol frío de mi propio hogar. Era un lugar majestuoso, sí, con techos altos, grandes ventanales que ofrecían vistas al mar Mediterráneo, jardines exuberantes y una piscina de aguas turquesas. Cada detalle, cada mueble de madera noble, cada pieza de arte contemporáneo había sido elegido por mí, por la Rosa que se escondía detrás de la fregona, con un gusto que mis hijos nunca habrían imaginado. Me senté en un sofá de seda, mirando el atardecer teñir el cielo de naranja y púrpura, y por primera vez no sentí culpa. No sentí la carga de la opulencia, sentí derecho. Derecho a disfrutar de lo que mis manos habían construido, de lo que mi mente había planeado, de lo que mi espíritu había perseverado. Esta riqueza no era heredada ni regalada. Era la destilación de 40 años de sudor y sabiduría. Pero esta nueva vida no era para el ocio vacío. Mi propósito era claro, tan claro como el cristal de mis ventanales. La cifra de 800.000 euros, la deuda simbólica que mis hijos habían pagado con el sudor de su frente, no era para mis bolsillos. Era la semilla, el capital inicial para algo mucho más grande, algo que había estado gestándose en mi corazón durante mucho tiempo, la organización Madres Invisibles. La idea de Madres Invisibles había nacido de mi propia experiencia, de las décadas en las que me sentí invisible, ignorada, valorada solo por mi capacidad de limpiar y servir. Había sido una madre, una trabajadora, una mujer, pero para el mundo, y lo que es peor, para mis hijos, solo era la limpiadora. Quería que ninguna otra madre, ninguna otra mujer trabajadora en situación de vulnerabilidad se sintiera así. Quería que su sacrificio fuera visto, su esfuerzo valorado, su dignidad reconocida. Así que, desde mi villa, con mi fortuna y mi recién adquirida libertad, me dediqué de lleno a materializar esa visión. No era un capricho de una rica excéntrica, era una misión. Madres Invisibles se convirtió en mi nuevo motor, mi verdadero legado. Creamos programas de apoyo integral, ayuda financiera para aquellas madres que luchaban por llegar a fin de mes, becas para la formación profesional que les permitiera acceder a trabajos mejor remunerados, servicios de guardería asequibles para que pudieran trabajar sin la preocupación constante por sus hijos, y asesoramiento legal para proteger sus derechos laborales y personales. Mi experiencia como empresaria, aunque secreta, resultó ser invaluable. Sabía cómo estructurar una organización,
cómo gestionar fondos, cómo negociar. Los contactos que había cultivado en mis años de inversión ahora se activaron para una causa noble. Invertí tiempo y energía en construir un equipo de profesionales apasionados, mujeres y hombres que compartían mi visión de empoderar a estas madres. Organizábamos talleres de autoestima, charlas sobre salud mental y creamos redes de apoyo donde las madres podían compartir sus experiencias y encontrar fuerza unas en otras. La idea era que no solo recibieran ayuda, sino que también recuperaran la confianza en sí mismas, en su capacidad de ser más que la limpiadora, la cocinera o la sirvienta. Ver a la fundación tomar forma, ver cómo el dinero, antes una herramienta de mi venganza, ahora se convertía en un instrumento de esperanza, me dio un nuevo significado a la vida. Mi fortuna ya no era solo la acumulación de un esfuerzo silencioso, era un catalizador para el cambio social. Cada historia de éxito, cada madre que salía adelante, cada hijo que recibía una mejor educación gracias a madres invisibles, era un eco de mi propia lucha, pero con un final más luminoso. Rosa, la gata vieja que había vivido tantas vidas en una, había renacido. Había pasado de ser una madre abnegada, a una empresaria oculta, a una jueza implacable y ahora a una filántropa apasionada. El dolor de la traición se había transformado en la fuerza para construir un futuro mejor, no solo para mí, sino para miles de otras mujeres. Disfrutaba de mi lujo, sí, de la vista al mar, del silencio de mi hogar, de la libertad de mis días, pero lo hacía con un corazón lleno de propósito, sabiendo que cada euro que había ganado con sacrificio ahora servía para sembrar dignidad donde antes solo había invisibilidad. Mi vida, que había parecido consumirse en el servicio a otros, ahora florecía en un acto de servicio que me definía de una manera completamente nueva y poderosa. Había encontrado mi verdadero lugar en el mundo y era un lugar desde donde podía levantar a otras. Después de muchos meses, casi años, de esta nueva vida, tanto para mí como para ellos, sentí que era el momento, un momento diferente, despojado de coacciones o condiciones, un encuentro que debía nacer del puro deseo de reunirse. Les envié una invitación, no por carta formal, ni por llamada protocolaria, sino a través de un simple mensaje. Me gustaría que vinierais a cenar a mi casa, sin protocolos, solo nosotros. ¿Cuándo estéis listos? La respuesta llegó sorprendentemente rápido. Los tres, juntos, preguntando la mejor fecha. Elegimos un sábado por la noche. Llegaron a mi villa, no con el miedo, ni la vergüenza de la última confrontación, ni con la arrogancia de la cena en la terraza, sino con una seriedad y una humildad que me conmovieron desde el primer instante. Sus ropas eran sencillas pero limpias, reflejando sus nuevas vidas. Sus rostros, aunque maduros y con marcas de esfuerzo, irradiaban una paz que antes les era ajena. Álvaro, con sus manos ásperas, llevaba una botella de vino modesta. Verónica, sin rastro de maquillaje ostentoso, traía un ramo de flores de mi jardín, cortadas con delicadeza. Julián, con una sonrisa sincera, llevaba un pastel casero, un regalo humilde pero cargado de significado. Los recibí en la entrada de mi villa, la misma entrada que una vez había sido el escenario de mi triunfo silencioso, pero esta vez la energía era diferente. No había tensión, solo una anticipación reverente. Nos sentamos en el salón, con el crepúsculo llenando la estancia de tonos dorados y el sonido suave de las olas del mar a lo lejos. Álvaro fue el primero en romper el silencio, su voz firme, pero con un temblor subyacente que denotaba la profundidad de su emoción. «Mamá», comenzó, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. «No hay palabras para el arrepentimiento que siento. Mi ambición me cegó, mi orgullo me hizo un monstruo. Te hice daño, te humillé, y no tengo excusa. Gracias, gracias por no haberme abandonado, por haberme mostrado el camino, por haberme devuelto la dignidad. Gracias por ser mi madre, a pesar de todo». Se acercó a mí y me abrazó con una fuerza que no recordaba, un abrazo que no sentía desde que era un niño.
Luego, Verónica se acercó, con lágrimas corriendo por sus mejillas, ya sin intentar ocultarlas. Rosa, dijo, su voz ahogada por la emoción, yo fui cruel, superficial. Mi vanidad no tenía límites, y te juzgué de la manera más injusta. Te pido perdón por cada palabra hiriente, por cada mirada de desprecio. Me has enseñado lo que es el valor real, el esfuerzo y la verdadera belleza. Gracias por la oportunidad de ser una mejor persona. Ella también me abrazó, un abrazo genuino, lleno de una humildad que nunca creí ver en ella. Julián, el más callado, se acercó a mí con los ojos bajos, pero con una convicción que me sorprendió. «Perdóname, mamá», murmuró, con un nudo en la garganta. «Por mi silencio, por mi debilidad, por no haberte defendido cuando más lo necesitabas. Fui un cobarde». Pero en este tiempo he aprendido a encontrar mi propia fuerza, a valorar la compasión, a entender lo que significa el amor incondicional. Te amo, mamá. Julián, mi pequeño Julián, me abrazó con una delicadeza que me rompió el corazón y al mismo tiempo lo sanó. Mi corazón, que se había endurecido para soportar tanto dolor, empezó a deshelarse por completo. Las lágrimas, que había contenido durante años de soledad y determinación, finalmente brotaron. Abracé a mis 3 hijos, a los hombres y la mujer que se habían transformado, y sentí que el círculo se cerraba. Mi plan no había sido solo de justicia, sino de redención. No había buscado destruirlos, sino reconstruirlos. No había querido venganza, sino una familia. Y aquí estaban, ante mí, no como los herederos codiciosos, sino como seres humanos con las almas limpias, con los corazones abiertos. Nos sentamos a la mesa del comedor, una mesa sencilla pero elegante, preparada con el mismo amor que en mi antiguo apartamento. Compartimos una comida casera, con risas y conversaciones que fluían sin esfuerzo. Hablaron de sus nuevas vidas, de sus pasiones inesperadas. Álvaro de la eficiencia en la restauración y el valor del trabajo manual, Verónica de la dignidad del servicio y de su compromiso con la Fundación Madres Invisibles, Julián de la importancia de la comunidad y sus proyectos de viviendas sociales. Sus ojos brillaban con un propósito. En sus ojos ya no veía la avaricia o el desdén, sino el reflejo de mis propios sacrificios y, por fin, el amor incondicional que siempre había anhelado. Sentí que el verdadero tesoro de mi imperio no eran los edificios o las cuentas bancarias, sino esta mesa, esta familia, este reencuentro. El perdón no era el final del camino, sino el verdadero comienzo. Había recuperado a mis hijos, no los que había perdido, sino unos nuevos, mejores, más humanos. Y en sus corazones, y en el mío, florecía la promesa de un futuro donde el amor y el respeto serían los pilares inquebrantables de nuestra familia. El abrazo de mis hijos en aquella noche de reconciliación, con lágrimas y disculpas sinceras, fue el verdadero tesoro que había desenterrado. Sentí que el último de los lazos de dolor se deshacía, liberando mi corazón para un propósito aún mayor. Si mis hijos habían podido encontrar el camino de regreso a la humanidad, ¿cuántas otras madres, cuántas otras almas invisibles no merecían también una oportunidad? Fue ese reencuentro el catalizador que impulsó a Madres Invisibles más allá de las fronteras de mi país. Mi experiencia como empresaria secreta me había enseñado la importancia de la expansión y la resiliencia. Con la base sólida que habíamos construido, la fundación comenzó a buscar horizontes más amplios. No se trataba de una conquista, sino de una mano tendida. Viajé, algo que nunca había hecho más allá de mis humildes vacaciones. Visité comunidades en América Latina, en África, en el sudeste asiático, donde la dignidad de las madres trabajadoras era constantemente pisoteada, donde su invisibilidad era una condición de vida. Fui testigo de historias que se parecían dolorosamente a la mía, mujeres que sacrificaban todo, solo para ser olvidadas o despreciadas. Y en cada rostro que veía, en cada historia que escuchaba, se reafirmaba mi convicción. En conferencias internacionales, en foros de desarrollo social, mi historia se convirtió en un faro. La limpiadora que construyó un imperio
y luego lo usó para empoderar a otras madres, se transformó en un icono de resiliencia y dignidad materna. Los medios, que antes me habían usado para el escándalo, ahora me buscaban para compartir mi mensaje de esperanza y empoderamiento. No buscaba la fama, pero la aceptaba como una herramienta para dar voz a las que no la tenían. Me llamaban la matriarca de la dignidad, la voz de las madres invisibles. Era un título que, por primera vez, sentía que me definía completamente y me llenaba de un orgullo que superaba cualquier fortuna material. Y en esta nueva fase, mis hijos no solo me apoyaban, sino que se involucraban activamente, no por obligación, sino por un compromiso profundo con la causa. Ya no eran herederos esperando una fortuna. Eran colaboradores, constructores de un legado que sentían propio. Álvaro, con su mente analítica que antes solo se dedicaba a las finanzas corporativas, encontró una nueva vocación en la gestión de proyectos internacionales de la Fundación. Su habilidad para la logística, para estructurar sistemas eficientes y para conseguir financiación se volvió invaluable. Diseñó programas de microcréditos para madres emprendedoras en zonas rurales de Perú, asegurando que cada euro llegara a quien lo necesitaba, cada proyecto fuera sostenible. Viajaba constantemente, estableciendo alianzas, negociando con gobiernos y otras ONGs, siempre con la humildad de quien ha tocado fondo y sabe el valor del trabajo honesto. Lo veía en su forma de interactuar con las mujeres, ya no con condescendencia, sino con un respeto genuino por su fuerza y su espíritu. Verónica, con su ojo para el diseño y su sensibilidad estética que antes solo servía a la moda de lujo, se convirtió en la directora de comunicaciones y marca de Madres Invisibles. Creó campañas impactantes que visibilizaban las historias de las madres, diseñó materiales educativos y promocionales con una sencillez y una dignidad que conmovían. Su gusto refinado se aplicó a la creación de espacios seguros y acogedores para las madres en los centros comunitarios, asegurando que la belleza no fuera un privilegio, sino un derecho. Recuerdo que me mostró un día el prototipo de unos bolsos hechos por mujeres de una cooperativa en Marruecos, bolsos funcionales, hermosos, que llevaban la etiqueta hecho por Madres Invisibles. Mamá, me dijo, la verdadera belleza reside en el propósito, en la historia que cada hilo cuenta. Su transformación era asombrosa. Una diseñadora que ahora se dedicaba a vestir almas, no cuerpos. Julián, el más silencioso, canalizó su nueva habilidad para el mantenimiento y su profunda empatía en la creación de infraestructuras dignas. Supervisó la construcción de escuelas en aldeas remotas de la India, la implementación de sistemas de agua potable en comunidades de Kenia y la rehabilitación de viviendas para madres solteras en barrios marginales de mi propio país. Sus manos, que antes se sentían inútiles, ahora construían puentes, techos, cimientos para un futuro mejor. No solo levantaba edificios, sino que levantaba el espíritu de las comunidades, enseñando a los jóvenes a cuidar de sus propios entornos, a ser autosuficientes. Lo veía jugar con los niños en esos lugares, su timidez desvanecida, su sonrisa genuina. Había encontrado la voz en el servicio, en el acto de construir un mundo más justo. El impacto de la fundación fue más allá de lo que jamás hubiera imaginado. En Filipinas, Madres Invisibles financió un programa de capacitación para pescadoras, permitiéndoles tener su propia barca y comercializar su pesca directamente, liberándolas de intermediarios abusivos. En El Salvador, abrimos clínicas móviles que llevaban atención médica a madres y niños en zonas de conflicto. En Rumanía, creamos una red de apoyo para madres solteras que huían de la violencia doméstica. Cada historia, cada vida transformada, era un eco de mi propia victoria sobre la adversidad, un testimonio del poder del amor materno y la dignidad humana. Mis hijos no solo habían cumplido su penitencia, la habían trascendido. Se habían convertido en la encarnación de los valores que yo, de forma tan dolorosa, había intentado inculcarles. No eran solo mis hijos. Eran mis socios, mis colaboradores, mi verdadero legado. La historia de Rosa, la limpiadora invisible, se había transformado en la historia de una red global de solidaridad, una que prometía seguir creciendo,
sembrando semillas de dignidad y esperanza en cada rincón del mundo. Y yo, a mis 70 años, miraba el amanecer desde mi villa, no con la mirada cansada de una limpiadora, sino con la visión clara y el corazón radiante de una matriarca que había visto florecer su propósito. A mis 70 años, sentada en la terraza de mi villa, contemplo el horizonte teñido de los colores del atardecer. El mar Mediterráneo se extiende ante mí sereno, inmenso, un espejo de la paz que finalmente habita en mi corazón. Ya no hay rabia, ni amargura, ni el peso lacerante de la traición. Lo que siento ahora es un orgullo silencioso, una profunda satisfacción y una paz que he forjado con cada paso de este arduo viaje. Mis manos, antes nudosas por el jabón y el esfuerzo, ahora acarician la barandilla de mármol, las mismas manos que construyeron un imperio, las mismas manos que, en su momento, desvelaron una verdad dolorosa. Qué lejos queda aquella noche en la terraza. Aquel día, el dolor de la humillación pública se mezcló con la fría determinación de una madre traicionada. Mis hijos, en su ceguera y arrogancia, creyeron que podían pisotear mi dignidad, mi sacrificio, mi propia existencia. Pero ese dolor, esa herida profunda, se convirtió en el catalizador de mi propio despertar. No fue un camino fácil, ni para ellos, ni para mí. Fue un viaje desde las profundidades del desprecio hasta la cima de la redención, un camino empedrado con lágrimas, resentimiento y finalmente un amor que, para ser verdadero, tuvo que ser implacable. Transformar el sufrimiento en un legado ha sido la obra de mi vida, mi verdadera obra maestra. La lección fue para todos, para Álvaro, para Verónica, para Julián y también para mí. Comprendí que el amor incondicional de una madre no debe ser ciego. A veces, para que florezca, debe ser firme, debe exigir responsabilidad, debe confrontar la oscuridad. Mis hijos aprendieron, a través del sudor y la humillación, el verdadero significado del trabajo honesto, la dignidad que reside en cada esfuerzo manual. Aprendieron a valorar no lo que se tiene, sino lo que se construye. Aprendieron la compasión al cuidar a aquellos a quienes antes habrían despreciado. Y lo más importante, aprendieron el valor de la gratitud, no como una obligación, sino como un sentimiento genuino que une los corazones. La familia, aprendí, no es solo sangre. Es un tejido delicado de respeto, de apoyo mutuo, de la capacidad de perdonar y de ser perdonado. Aquel reencuentro en mi villa, las lágrimas de arrepentimiento de mis hijos, sus abrazos sinceros, me mostraron que mi venganza había sido, en realidad, un acto de amor supremo. No busqué su destrucción, sino su salvación. Y al hacerlo, me salvé a mí misma del peso del resentimiento. Ahora, mientras el sol se oculta y las estrellas comienzan a aparecer, sé que mi vida, la vida de Rosa, no ha sido en vano. Mi legado no son solo los hoteles, los restaurantes o las propiedades inmobiliarias. Mi verdadero legado son mis hijos transformados, los constructores de un mundo mejor y la Fundación Madres Invisibles, que ahora resuena en los rincones más lejanos del planeta. Es la esperanza de que ninguna madre más se sienta invisible, de que cada sacrificio sea reconocido, de que cada esfuerzo sea valorado. Este es mi mensaje final, un mensaje de una madre que ha vivido, luchado y amado con todas sus fuerzas. La esperanza nunca debe morir. El perdón es un regalo que nos liberamos a nosotros mismos, no a los demás. Y el futuro, nuestro futuro y el de las generaciones venideras, debe construirse sobre valores sólidos. El respeto, la empatía, la dignidad del trabajo y sobre todo el amor incondicional que, aun en su forma más difícil, es capaz de mover montañas y sanar las heridas más profundas. La vida como el mar siempre encuentra la manera de volver a la orilla, renovada y llena de propósito. Y yo, Rosa, estoy lista para lo que venga, con el corazón en paz.